Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom, les saluda el rabino Mijael Ávila desde la sinagoga Bet Aderech. En esta semana nos corresponde una lectura especial. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Vaikra, Levítico, para leer la correspondiente lectura semanal que se titula Shmini. La palabra Shmini significa octavo. Y vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Levítico, capítulo 9. Y dice así la palabra. En esta semana, del capítulo 9, versículo 1 al 11:47, es la que correspondería. Y dice la Torah así: y aconteció en el día octavo que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Vaikra 9:1, Vayehi Vayom Hashemini, Kara Moshe le Aarón. Entonces, el Eterno llama en el día octavo a Moshe y Aarón, precisamente porque iba a dar en ese día inicio su servicio sacerdotal. Ellos, como familia de Coanim, ¿se acuerdan ustedes de qué tribu era Aarón? ¿De qué tribu era Aarón? De la tribu de Leví, efectivamente. Sin embargo, no todos los de la tribu de Leví iban a ser llamados como Coanim, como sacerdotes, sino solamente iban a ser llamados aquellos que iban a descender precisamente del linaje de Aarón. Entonces, a lo largo de esta perashá aparecen curiosamente varios tipos de sacrificio. Creo yo que si nosotros quisiéramos aprender acerca de los sacrificios, el libro de Levítico es rico en esta enseñanza que nos da la palabra del Eterno. Y obviamente todos esos sacrificios, holocaustos, ofrendas y prácticas, cada una de ellas estaría, ustedes lo saben, íntimamente relacionada con el Beit HaMikdash, con el Santo Templo, ¿verdad? Y originalmente, antes de que existiera el Santo Templo, en donde se llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, pues se llevaban a cabo en el tabernáculo de reunión, conocido en el hebreo como Mishkan. En esta semana, en la cual precisamente Aarón va a dar comienzo a su servicio sacerdotal, vamos a ver precisamente al respecto de algo que le han dado por llamar Korbanot. Pronuncien conmigo, Korbanot. ¿Qué son los Korbanot? Son los sacrificios. Vamos a comenzar con la enseñanza. El Eterno dio su Torah. Como ustedes saben, el significado de Torah es literalmente instrucción, sin embargo lo traducen al español como ley, a su pueblo con el objeto de no dejar al libre albedrío de cada uno cómo es que se le debería de servir. Imaginémonos que estamos con nuestro Dios y de repente a cada uno de nosotros se nos ocurre agradarlo de determinada manera, porque a eso estamos dados los hombres. Cuando no hay nada especificado, cada uno de nosotros a nuestro parecer podríamos estar tratando de agradar a Hashem. Sin embargo, el Eterno, con el objeto precisamente de que los hombres no le sirvieran como a cada uno le parecía bien, el Eterno empieza a determinar cuál es su voluntad, cómo es que el hombre debía de prestarle un servicio a él, y cómo es que estos servicios, este sacrificio, las ofrendas, las oblaciones, siempre deberían de llevarse a cabo en un solo lugar. Esto es muy importante porque la gente hoy en día, me he topado muchas veces cuando me invitan a congregaciones a compartir, de repente me paro, y una de las preguntas que más se repiten, ¿saben cuál es? Es, ¿hoy en día en Israel se siguen llevando a cabo sacrificios? Y por un lado me sorprende y por otro lado no. Me sorprende en el sentido de que me parece increíble que la gente piense que hoy en día se siguen llevando a cabo sacrificios, pero por otro lado no me sorprende porque sin duda alguna hay mucha ignorancia de la palabra del Eterno. Miren lo que dice Deuteronomio 12:13, por favor, Devarim 12:13. ¿Por qué nuestro pueblo, y dentro de este pueblo en particular los Coanim, deberían de ofrecer su servicio dentro del Beit HaMikdash? Fíjense lo que dice Deuteronomio 12:13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis.
sino que en el lugar que Hashem escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ustedes saben que antes de que se erigiera el tabernáculo de reunión, nuestro pueblo podía ofrecer sacrificios en cualquier lugar. Pero a partir de que el Eterno determina este es el lugar, ya no podían todo mundo ofrecer en donde les placiera, sino iba a ser en el lugar en el cual el Eterno había puesto su nombre. En el año, escuchen bien esto, 2928, después de haber sido creado el hombre, esto es conforme al calendario bíblico, es cuando se construye el primer templo de Jerusalén, 2928. Conforme al calendario católico romano, es en el año menos 833. O sea, esto es, cuando Yeshua ya estaba en esta tierra, habían transcurrido aproximadamente 830 años que el primer templo ya había sido erigido, el cual se destruye en el año 3338, menos 423, esto es, aproximadamente dura, erigido el primer templo, 410 años, solamente. En el año 3408 se construye el segundo templo. ¿Cuántos años aproximadamente después? En el año menos 353, antes de la era común. Esto es aproximadamente 70 años, tardó nuestro pueblo sin que estuviera en el lapso del primer templo y del segundo templo. ¿Cuándo se destruyó el segundo templo? El año en el cual existe el Jurbán. ¿Qué se le denomina Jurbán? Repiten conmigo, Jurbán. ¿Qué es el Jurbán? Es la destrucción del Santo Templo. ¿Cuándo se da el Jurbán del segundo templo? En el año 68. Por eso es que es correcto alrededor del año 70. Fue en estricto sentido en el año 3828. Entonces, Yeshua Mashiach profetizó la destrucción precisamente de ese segundo templo. De ahí que estamos esperando que el Eterno tenga bien reconstruir. ¿Y qué templo sería? El tercer templo. Entonces, para esto debemos de recordar nosotros que el tiempo en el cual nace nuestro Mesías, si pudiéramos decir que teológicamente por ahí del año 8, menos 6 o menos 4, cualquiera de estas tres cifras, hasta los 33 años que vivió Yeshua, estamos hablando que durante su vida, 33 años, él siempre participó de los sacrificios dentro del templo. Cuando él nace, ¿se acuerdan que su mamá, por causa de la purificación de los 40 días, su mamá debió de haber presentado unas tórtolas, unos palominos, como purificación? Pero a lo largo de su vida, Yeshua, ¿cuántos Pesaj celebró? 33 Pesajim aproximadamente. ¿Cuántas fiestas en general celebró? 33. Y todas las fiestas tenían que ver con sacrificio. Y no nada más eso, que todo el servicio que se llevaba a cabo dentro del Santo Templo, pues por supuesto que Yeshua era un asiduo visitante, y cada vez que hay alguien que hacía voto, y que tal vez lo llamaban para que él validara o él fuera testigo de este evento, pues él estaba ahí. Entonces, no nada más eso, sino que, ¿se acuerdan ustedes? Después de que Yeshua muere en el madero, sus seguidores, sus talmidim, si consideramos nosotros que por ahí del año 26, 27, podría ser hasta por ahí del año 29 de esta era, que es cuando vive Yeshua, si consideramos como fecha el día, el 29, hasta el año 68 cuando se derrumba el segundo templo, ¿cuántos años transcurrieron? Del 29 al 68. 39 años. Estos 39 años, los seguidores del Mesías, durante ese lapso, siguieron usando el Santo Templo para seguir llevando a cabo sacrificios. Si la esposa de alguno de ellos daba a luz, tenía que ir a ofrecer un sacrificio al templo. Si el Eterno les concedía algo bueno, ellos iban a presentar una ofrenda al templo. Si llegaba una festividad, ellos iban a llevar un sacrificio al templo. Si llegaba Pesaj, llevaban un cordero por familia para sacrificarlo en el templo. Entonces, fíjense que hay algo que no se considera. Cuando nosotros leamos el Beit HaMikdash, siempre
debemos de pensar y debemos de situarnos mentalmente como si ahorita el Santo Templo estuviera de pie. ¿Por qué? Porque cuando se escriben el Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, para ese entonces, los que estaban escribiéndolo bajo un contexto que daba por hecho que el Santo Templo estaba de pie. Y esto es muy importante, como lo voy a demostrar a continuación. Cada vez que leamos el Brit Hadashah, consideremos que los sacrificios se llevaban a cabo. Entonces, obviamente el hecho de que consideremos que los sacrificios están vigentes o estuvieron vigentes después del mismo Yeshua, esto vendría a contradecir lo que teológicamente se ha enseñado, que después del sacrificio perfecto de Yeshua ya no se debió de haber sacrificado más. Pero esto contradeciría la práctica de los talmidim de Yeshua, porque en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, ¿se acuerdan ustedes que Rabbi Shaul exhorta a celebrar la fiesta de Pesaj, la cual incluía un sacrificio? Entonces, sin sacrificio, ellos no podían celebrar la fiesta. Entonces ellos tenían que sacrificar y celebrar la fiesta. Y esto después de Yeshua. Entonces, a pesar de que teológicamente esto que estoy diciendo no cuadraría con las enseñanzas tradicionales, es una verdad y es innegable que los sacrificios después del Mesías siguieron llevándose a cabo. Ahora, hay algo que va a englobar todas estas ofrendas y sacrificios, oblaciones. Y esto es muy importante que se lo aprendan. Todas las ofrendas, sacrificios, se engloban en un solo nombre. Repitan conmigo: Korbanot. Con Q, Korbanot. Desde el singular, Korban. ¿Qué significa Korbanot? En realidad se escribe con Kof, Resh, Bet, Nun y Nun. Esta palabra Korbanot, bien se podría traducir al español como ofrenda, pero también la traducen como oblación y también la traducen como sacrificio. A mí en especial me gusta más el término ofrenda para traducir la palabra Korban. Korban. Esta palabra Korban, cuyo plural es Korbanot, procede de un vocablo raíz que es la palabra Karab, con Q, Karab. Karab. Y Karab significa ofrecer, acercar o brindar. Esto es, si yo me acerco a la puerta, estoy haciendo un Karab, me estoy acercando. Si se fijan que etimológicamente los Korbanot estaban haciendo alusión de acercarnos precisamente ¿a quién? Al Eterno. Ahora, esta enseñanza en realidad es importantísima y al final voy a hacer énfasis, pero para los que estamos aquí presentes es importantísima por una sencilla razón. Todo lo que está escrito aquí, y lo voy a compartir con capítulo y versículo, todas las prácticas que se llevaban a cabo en el Santo Templo, siempre fueron una figura o un símbolo de lo que en los cielos existe. Siempre. De ahí que si nosotros quisiéramos saber cómo es que trabaja el reino de los cielos, una parte fundamental es entender las ofrendas, los sacrificios, las oblaciones. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados con nuestra relación con el Eterno, con nuestro andar precisamente con Hashem, y sobre todo por los tipos diferentes de ofrendas que van a haber, y es lo que precisamente quiero compartirles el día de hoy. La semana pasada leíamos un pasaje precisamente en donde el Eterno tomaba a Aarón y los ungían. ¿Se acuerdan ustedes? Los ungían a ellos. Y en esta semana, vean en Levítico 9:7, por favor. Vaikra 9:7. ¿Qué es lo que va a suceder con Aarón? Dice Levítico 9:7. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también, ¿cómo dice ahí en español? La ofrenda. Esta es la palabra Korban, ¿correcto? Haz la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Hashem. Ok, bueno, ahora les voy a enseñar todos los diferentes tipos de Korbanot. Todos los diferentes tipos de Korbanot. Y eso es muy importante para que entendamos las ofrendas que se dan al Eterno.
Y ojo, si nosotros aplicamos las verdades que hay detrás de todas esas ofrendas, muchos se parecen a la forma en cómo hoy en día nos podríamos conducir delante de Hashem. Primer tipo de korbanot es este korban conocido como Olá. Si yo se los deletreo es O-L-A-H, lo que vendría a ser Ayin, Lamed y Hei. Olá, pronuncien conmigo, Olá. Este es el primer tipo de korban que voy a compartirles, y este es una alusión a una ofrenda o a un sacrificio ígneo. ¿A qué me refiero cuando digo ígneo? Un olá es todo sacrificio el cual se va a llevar a cabo mediante el encender ese sacrificio. ¿En dónde se encendían los sacrificios? En el mizbeach, ¿verdad? En el altar. Entonces, ese olá se llevaba y en el altar se le prendía fuego, ¿correcto? ¿Por qué podemos decir que es un sacrificio de tipo ígneo? Bueno, no nada más después vemos el ejemplo en la Torá, sino que etimológicamente esta palabra procede de otro vocablo hebreo que se le conoce como Alá. Alá. ¿Se acuerdan ustedes quién es Alá? ¿Quién es Alá? El Dios de los musulmanes, ¿verdad? Alá. ¿Qué significa Alá? Subir o ascender. Subir o ascender. De ahí se derivan varias palabras que nosotros conocemos como Aliyá. También deriva de la misma palabra raíz Alá. Y por eso es que vemos que este tipo de ofrenda, el corbán de Olá, es un sacrificio que va a tener por objetivo subir hasta la presencia del mismo Eterno. Levítico 1.3, por favor. Levítico 1.3. Y antes de que lo leamos, quiero hacerles una aclaración. No voy a agotar la enseñanza de estos tipos de sacrificios, sino nada más voy a ilustrar de alguna manera para que cada uno de nosotros tomemos el concepto general de lo que vendría a ser los diferentes tipos de korbanot. Entonces, hay mucho por enseñar al respecto de todos los tipos que vamos a ver, pero ahorita nada más quisiera darles un panorama, una perspectiva de lo que vendría a ser este tipo de korbanot. Entonces, Levítico 1.3 es la primera vez que precisamente aparece esta palabra, y dice, si su ofrenda, esta palabra ofrenda es korbanot, fuere holocausto, y esa palabra holocausto es Olá. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le denomina cuando Hitler asesinó a nuestro pueblo, a más de 6,000 Yehudim? ¿Cómo se le llama cotidianamente o coloquialmente? El holocausto. Nosotros sabemos que no es grato para nuestro pueblo llamarle holocausto, porque el holocausto está haciendo relación con la palabra Olá. ¿Cómo se le denomina? La Shoah, ¿verdad? Es el término hebreo que es con el que se utiliza para acordarnos de esa masacre. Entonces dice ahí, si su holocausto, dice, si fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿delante de quién? Delante de Hashem. Entonces, como habremos leído nosotros, pues bueno, había, dentro del sacrificio se podían utilizar toros. ¿Se imaginan quemar a un toro? Se quemaban toros. No nada más se ofrecían toros, sino también se ofrecían ovejas o cabras. Levítico 1.10, ahí vean más adelante. Si su ofrenda korbanó, en el hebreo, para el holocausto del hebreo Olá, fuera el rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Entonces ya tenemos que se ofrecían vacas o bueyes, ovejas o cabras, y también se iban a ofrecer precisamente también aves. Vean Levítico 1.14 ahí mismo, el versículo 14. Si la ofrenda, ahí dice, cuando dice ofrenda es el vocablo hebreo korbanó, dice para Hashem fuera holocausto, Olá, ahí es, o esta palabra holocausto dice Olá de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces este tipo de sacrificios que se ofrecían al Eterno mucho tenían que ver también con los recursos económicos de la gente. Si hay alguien que no tenía dinero, dependiendo de su posición económica, ofrecía una cosa
o ofrecía otra dependiendo su condición económica delante del Eterno. Este tipo de sacrificios era consumida por fuego en su totalidad y no se comía nada de ella, dado que el corbán, el olá, hacía alusión a una sumisión completa de parte del oferente. Esto es, si alguien de nosotros iba a ofrecer un olá, iba a demostrar una sumisión completa delante del Eterno, y nadie podía comer de esa ofrenda, de ese sacrificio conocido como olá. Segundo tipo de sacrificio o de ofrenda, mejor dicho de ofrenda, porque estamos hablando de la palabra hebrea, korbanot. El segundo tipo de korbanot es el conocido como hatá, J-A-T-A, y al final con H. J-A-T-A-H es hatá. O también algunas veces lo escriben como hatat, que lo que vendría a ser la letra Het, Tet, Alef, Tau o algunas veces Hei. Hatat o hatá. Yo recuerdo, no tiene mucho, entré en una plática con un rabino de Estados Unidos, en donde estábamos hablando acerca de los sacrificios, y de repente él me dice, es que no sabe si es un sacrificio de tipo hatá. Pero me dio mucha risa porque me estaba escribiendo y la forma en como me lo estaba diciendo era algo así como, pues no tienes ni la menor idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero nunca me puso ni capítulo y versículo, nunca me puso en dónde estaba, nunca me puso nada. Y entonces ahí te va mi contestación. Y le empecé yo a contestar, porque obviamente ya había estudiado lo que significaba este tipo de korbanot llamado hatá. ¿Cuál es el hatá? Miren, si hoy en día estuviera erigido el santo templo, cuando cualquiera de nosotros pecáramos, ese sacrificio es un sacrificio específicamente hatá, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el korbanot hatá? Es un sacrificio propiamente por el pecado. Por el pecado. Así que este sacrificio hatat, que es por el pecado, en realidad es una expresión de dolor por el error que ha cometido el hombre. Y junto a ese deseo de resarcir ese error, por supuesto va a estar el anhelo de la reconciliación del hombre con su Creador. La raíz de la palabra hatat es el vocablo hatá, nada más que sin hei, hatá, que bien se podría traducir al español, ¿saben cómo qué? Como pecado. Hatá, sin H, lo podríamos traducir al español como pecado. Imagínense que de repente llegan con su familia y le dicen, es que tú hiciste hatá. ¿Qué es hatá? Pecado. ¿Correcto? Pecado. Apruébenselo. En el hebreo, para enunciar algo que es pecado, es el hebreo hatá, que ahí es donde vienen los hatat, o hatá, pero con H al final, que hacen alusión a los sacrificios por el pecado concretamente. Varios de los hatatot, que es la forma de pronunciarlos en plural, hatatot, no se comían, sin embargo, habían algunos que sí se los comía, pero nunca la parte oferente. Solamente habían algunos dentro de esos sacrificios que se los comía también el Kohanim. O sea, esto es, disfrutaba el sacerdote de ese sacrificio por el pecado en algunas ocasiones. Levítico 4:23. Levítico 4:23 dice ahí, luego que conociere su pecado, del hebreo hatá, dice que cometió, y ahí obviamente que cometió, presentará su ofrenda, un macho cabrío sin defecto. Ahí está juntando dos vocablos hebreos, hatá y hatatot, porque está haciendo alusión que comete un pecado, y por ese pecado tendrá que ofrecer hatat. Entonces tendría que presentar una ofrenda, un korbanot, un macho cabrío sin defecto. Miren, a pesar de esta información que yo les estoy compartiendo, en alguna página en internet ustedes la podrían encontrar, nunca la van a encontrar con capítulo y versículo. Yo me he encontrado con información en la cual enuncian, pero nunca la van a encontrar con capítulo y versículo, y menos en donde podrán demostrar que efectivamente el corbán tiene relación con todo esto que estoy enunciando. Nunca lo van a encontrar con capítulo y versículo, y por eso es que importante que presten atención a esto. Dice ahí la Biblia, entonces, que tenían que presentar por su pecado un hatat,
un sacrificio precisamente por el pecado. Verso 32 de ahí mismo de Levítico 4. Levítico 4:32. Y si por su ofrenda, ahí en el hebreo corbanó, por el pecado, ahí está en el hebreo diciendo lejatat, por el pecado, trajera cordero, hembra sin defecto traerá. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, si se fijan, en el anterior iba a traer un macho cabrío sin defecto, en esta ocasión están diciendo que por el pecado traería un cordero. Y entonces, miren, les voy a decir una gran verdad. Si bien es cierto, a la luz de la palabra, todo pecado es una transgresión de la voluntad del Eterno, no así el resarcirlo. ¿A qué me refiero? Dependiendo la magnitud del pecado, era más grande el hatat o más pequeño. Si una persona cometía un pecado grande, tendría que ofrendar en hatá algo más grande, y si hacía un pecado de menor importancia, entonces era un hatá más pequeño. ¿Correcto? Entonces tenía mucho que ver con el tipo de pecado que se cometía, así también como los medios financieros precisamente del pecador. Levítico 5:11, por favor. Vean esta frase importante. Dice, mas si no tuviere lo suficiente, ¿para qué? Para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina para expiación. Miren, entonces, no le alcanza para las 2 tórtolas o para los 2 palominos, entonces, ¿qué va a traer? Una ofrenda, una 10ª parte de efá de flor de harina para expiación. Entonces, esto lo que nos demuestra es que había ocasiones en que la persona podía ofrendar. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen que quedaría a voluntad del oferente qué magnitud de hatat tendría que ofrecer? No. ¿Quién es el que determinaba de qué magnitud tenía que ofrendarlo y si tenían o no recursos? No era la persona, era el mismo Cohen. Como hoy en día una persona llega a pedir a una escuela ¿cómo se llama? Una beca, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, pues les vamos a mandar a alguien que les haga el estudio económico. Entonces no todo el mundo podría decir, es que yo no tengo dinero, no voy a ofrecer los 2 palominos, sino voy a ofrecer un efá de flor de harina. No, eso lo determinaba el Cohen. ¿Qué otra cosa podremos aprender acerca del hatat? Dentro de la naturaleza de los hatatot, pronuncian hatatot, están que, si bien es cierto, se llevaban a cabo un hatá individual, esto es, yo cometo un pecado y yo ofrezco una ofrenda por el pecado, también existían hatatot colectivos, ¿sí? Y esto es muy interesante porque, ¿ustedes creen que como congregación no podríamos ofender al Eterno? Sí. ¿Creen o no? Sí. O sea, cada uno en lo individual podemos ofender al Eterno, pero como congregación también podíamos ofenderlo. Si así se daba, si el pueblo ofendía al Eterno, entonces tendrían que ofrecer un hatat por el pecado, pero no nada más por el individual, sino también podrían existir hatat colectivamente. Y esto lo que nos demuestra es que a final de cuentas tenemos una interdependencia y una codependencia como pueblo del Eterno. ¿Lo creen o no? Sí. O sea, esto es, si hay alguien en medio de la congregación que está cometiendo pecado, quiero decirles que a todos nos afecta. ¿Lo creen o no? Sí. A todos nos afecta. Y después lo podría compartir con capítulo y versículo. Pero eso es muy interesante entenderlo así, porque a final de cuentas lo que nos va a estar hablando, la palabra, es ese compromiso social que tenemos. Es muy importante. Levítico 9:15, que es el versículo que estábamos viendo al principio, Levítico 9:15. Dice ahí, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Si se fijan que esta ofrenda por el pecado fue por causa precisamente de todo el pueblo, no fue individualmente. ¿Ok? Entonces, dentro de los hatatot, pueden ser individuales o pueden ser colectivos, pueden ser dependiendo la magnitud del pecado,
Y ahora esto es bastante importante. Entonces, ¿cuántos tipos llevamos de korbanot, de ofrendas? ¿Cuáles son? Nada más 2, ¿verdad? El primero, Olá. Repitan conmigo, Olá. Y el segundo, Hatat. Olá, sacrificio ígneo. Hatat, sacrificio por el pecado. ¿Correcto? Tercer tipo de korbanot. Y esto, imagínense que cuando venga el tiempo de Mashiach, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Imagínense que digamos, yo vengo a ofrecer mi Hatat. No, o sea, cada uno tiene en especial un uso. Y esto, a final de cuentas, va a reflejar lo que nosotros tendríamos que hacer delante del Eterno, aunque no exista el Beit HaMikdash. Porque de todos modos, para resarcir, tendríamos nosotros que considerar qué tipo de ofrenda, qué tipo de sacrificio es, y bajo ese esquema nosotros estudiarlo, porque ahí va a depender mucho nuestra relación con Hashem. Tercer tipo de korbanot. Pronuncien conmigo, Sebah Shelamim. Otra vez, Sebah Shelamim. En la mayoría de sitios en donde ustedes pueden encontrar los tipos diferentes de korbanot, van a encontrar siempre el Hatat, van a encontrar siempre el Olá, pero algunas veces no van a encontrar este que les estoy compartiendo, Sebah Shelamim. Sebah, ¿qué vendría a ser? También es una especie de ofrenda, de dádiva para el Eterno, Sebah. ¿Correcto? En el singular la palabra es Shelem. Shelem. Y curiosamente al español, el Sebah Shelamim, habitualmente la traducen como ofrenda de paz. ¿La han leído ustedes? Sí. Ofrenda de paz. Y también se le podría conocer o asociar con una ofrenda de culpa, por la culpa. Porque la raíz de la palabra Shelem es el vocablo hebreo Shalam. Shelamim, Shelem y Shalam. Shalam es la raíz, Shelem es el vocablo, Shelamim es obviamente el plural del vocablo Shelem. Shalam significa pagar o recompensar. Si alguien entre nosotros nos debemos dinero, y yo llego y ¿sabes qué? Te voy a pagar, Ari, y llego y le pago, lo que estoy haciendo es un Shalam. Le estoy precisamente pagando o dándole, ¿sí? Justicia. Sin embargo, esta palabra Shelamim tiene también, por la alusión al vocablo Shalom, una relación precisamente también con la paz. Entonces, Sebah Shelamim vendrían a ser las ofrendas de paz o las ofrendas de pagar, de ponernos a cuentas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ojo, estamos hablando de nuestra relación con Hashem. ¿Ok? Entonces, detrás de esta ofrenda, en realidad, es expresar nuestra gratitud al Eterno por sus misericordias. ¿Correcto? Es ofrecer al Eterno una ofrenda por sus misericordias para con nosotros. Levítico 3.1. Levítico, Baikra 3.1 dice, si su ofrenda, ahí esta palabra que encuentras, ofrenda, ya no es korbanot, ni korban, ni korbanó, es el vocablo sebah, con Z, y tal cual la pronuncio, Z-E-B-A-J, que vendría a ser tzadé, bet y het, sebah. Dice, si su ofrenda sebah fuera sacrificio de paz, y ahí en el hebreo donde dice sacrificio de paz, solamente es una palabra, Shelamim. O sea, esto es, fíjense cómo se traduce del hebreo al español. En el hebreo están diciendo, en el español, ofrenda fuera sacrificio de paz, y en el hebreo nada más diría, Sebah Shelamim. Punto. No utilizarían tantas palabras para tratar de traducir del hebreo al español. Entonces, Shelamim están haciendo referencias precisamente a estos sacrificios de paz. Dice, ahí mismo dice, si hubiere de ofrecerla, ahí la palabra ofrecerla es korbanó. Dice, de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Hashem. Yo me estaba poniendo a pensar cuando estaba estudiando esta palabra korbanot,
Y yo estoy seguro que para alguien que pudiera aprender korbanot de algún vocablo, de algún lugar, de algún rabino, la pregunta inmediata es: ¿cómo puedes demostrar que Corbán tiene una relación estrecha con Olá? Corbán tiene una relación estrecha con Hatat. Corbán tiene una relación estrecha con, en este caso, con Sebach Shelamim. Eso es cómo lo pueden demostrar. En realidad, todos los versículos que están ustedes apuntando siempre lleva implícito la palabra Corbán. ¿Correcto? Por eso es que es verdad. Cuando yo empecé a estudiarlo, como yo sabía que les llamaban Corbanot, yo dije, voy a ver si es cierto. Si la Biblia sí dice que todos estos son Corbanot, son ofrendas. Y cuando me di cuenta que efectivamente todos estos eran ofrendas, pues bueno, ahora tengo un capítulo y versículo para demostrar cómo es que sí Olá es un Corbán, cómo es que Hatat es un Corbán, cómo es que Sebach Shelamim es un Corbán. Eso es lo importante, tener un capítulo y versículo para sustentarlo. Entonces, esta ofrenda por supuesto tenía que ser sin defecto. Ven el verso 6 de Levítico 3. Mas si de ovejas fuere su ofrenda, para sacrificio de paz a Hashem, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Entonces ya hemos leído nuevamente que también podría ser vacuno o bovino, y no nada más podría ser de esto, sino también podría ser de una torta de harina amasada. Levítico 7:13. Levítico Baikra 7:13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. ¿Correcto? Este sacrificio, Sebach Shelamim, se ofrecía también en el Mizbeach. Pronuncien Mizbeach. Mizbeach. ¿Qué es Mizbeach? Es el altar. ¿Cuántos Mizbeach estaban adentro del Santo Templo? 2. El Mizbeach en donde se ofrecía el incienso y el Mizbeach en donde se ofrecía el sacrificio. Entonces se ofrecía, por supuesto, en donde se ofrecía el sacrificio en el Mizbeach, y curiosamente, como era una ofrenda de paz, miren bien esto es precioso. Una porción se la comía el Cohen, otra porción se la comía también el que iba a ofrecer la ofrenda, juntamente con su familia. Y esto lo que podemos ver es que todos aquellos que estaban involucrados en ofrecer la paz, les tocaba absolutamente ¿a quiénes? A todos. Desde el Cohen, que lo haría para el Eterno que es el que lo está recibiendo, y el que lo está ofreciendo. Hagan de cuenta que el sacrificio de paz mucho tiene que ver con el perdón. En realidad podríamos tener una enseñanza profundísima del perdón, haciendo alusión al sacrificio de paz. Tenemos que llegar hasta allá, a profundizar en cada uno de ellos. Ahorita nada más le estoy dando el contexto de lo que significa. Levítico 7:15. Levítico 7:15. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Verso 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, dice, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Entonces, ¿cuál es el tercer tipo? Primero es Olá, Hatat y Sebach Shelamim. Cuarto tipo de Korbanot. El cuarto tipo de Korbanot en realidad también podría estar dentro del Sebach Shelamim. ¿Saben cómo se le conoce? Como Sebach Atodá. ¿Qué es el vocablo Todá? Gracias. Cuando nosotros decimos muchas gracias, Todá Rabá. O gracias nada más, Todá. Entonces, Sebach Atodá, o sea, la ofrenda de gracias, Sebach Atodá, con H al final, y tal cual escuchan Todá, es T-O-D-A-H, Todá. Sebach Atodá se traduce al español como ofrenda de gracias. Y aunque este tipo de ofrenda, por favor, o sea, tampoco la van a encontrar. Esta es de la que menos podrían encontrar, y no dudo que la encuentren. Pero en los libros, en la literatura donde ustedes pudieran encontrar, es más fácil que encuentren los anteriores que esta. Lo importante es que existe, y que hay un capítulo y versículo en donde dice literalmente en el hebreo, Sebach Atodá. ¿Correcto?
Esta tiene por objeto mostrar gratitud al Eterno por un favor recibido. Imaginémonos que el Eterno nos da la bendición de comprar una casa, o un coche, o un trabajo. En realidad detrás de ello, ¿saben qué? Era sacar nuestra cartera, disponer una parte del dinero para la ofrenda, con el objetivo de esa forma económica. ¿Por qué digo económica? Porque había que desembolsar o de nuestras posesiones, nuestras ovejas, nuestro ganado, precisamente en gratitud al Eterno. Y esto considérenlo, porque lo que son los maserot, los diezmos eran los diezmos. ¿Sí estamos de acuerdo? Era la parte que le correspondía a Hashem. Pero adicionalmente a esa parte que le corresponde a Hashem, es por los bienes recibidos, en realidad es decir, Eterno, tú me has bendecido y ahí te va. ¿Qué te va? Mi sebaj a toda. Yo podría decir, o sea, son de las cuestiones que todavía siguen siendo utilizadas, nada más que no nos damos cuenta. O sea, no hay un sacrificio en estricto sentido, pero en realidad... Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.